Histórica sentencia del Supremo que aplasta al ya exfiscal general y confirma, como defendimos desde el primer minuto en Libertad Digital, que García Ortiz filtró el correo con información secreta del novio de Ayuso y participó en la nota de prensa que reforzó la filtración ilegal. Ahora que nadie lo dude, Sánchez ordenará a Pumpido intentar anular la sentencia. Hacienda, agárrense, investiga un pago de 2,4 millones de euros a una amiga de Begoña Gómez por acelerar el rescate a Air Europa. ¿Qué poder tenía la amiga para acelerar nada? Bien, ¿en serio alguien puede seguir defendiendo que no se permita ya investigar el rescate a Air Europa? Y María Corina Machado recibe mañana el Premio Nobel de la Paz y fuentes de Estados Unidos aseguran que esto puede ser el banderazo de salida para acabar de una vez con el régimen de Maduro y su narcodictadura. Sería el mejor regalo de Navidad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Lo que ha tenido que aguantar mucha gente. Los primeros, evidentemente, Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso e Isabel Díaz Ayuso. Lo que ha tenido que aguantar un montón de periodistas. Estoy pensando en nosotros y estoy pensando, por ejemplo, en Esteban Urreiztieta. Lo que han tenido que aguantar de cosas que se han dicho sobre la sentencia, el fallo. Según el gobierno, nunca jamás se le iba a condenar a Álvaro García Ortiz. Según el gobierno, era inocente. De hecho, era el mejor fiscal general. Por cierto, según la nueva fiscal general, Pere Amato, es una persona a la que había que agradecer su labor. ¿Qué labor? La labor de delincuente profesional. Porque no solamente filtraba y filtraba por duplicado. Por cierto, el Tribunal Supremo habla de que ha habido más filtraciones. Más. Y alude directamente al expediente tributario. Eso implicaría una cuestión adicional. No solamente se habría filtrado la defensa que estaba realizando el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso y las negociaciones con la Fiscalía, sino que se habrían filtrado los propios datos fiscales para hacerle daño. A él por supuesto, pero él era instrumental. Él era, ¿quién? Pues la persona de contacto, el novio de Isabel Díaz Ayuso, y había que acabar con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, todo esto, que anda que no hemos tenido que estar aguantando determinados comentarios, afirmaciones, por cierto, mentiras, bulos, fakes, que decían que nunca jamás se iba a poder demostrar, acaba de quedar soterrado, enterrado, sepultado, porque una sentencia del Tribunal Supremo histórica, tan histórica como estoy convencido que va a ser la batalla a partir de ahora, pero vamos con la sentencia primero, una sentencia histórica ha demostrado que, por supuesto, que Álvaro García Ortiz, ya, gracias a Dios, ex fiscal general del Estado, filtró todo lo filtrable. Que filtró inicialmente el propio correo con el cual ordenaba que había que dar cauce, que había que publicitar datos secretos de la defensa del novio Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Si se le dijo a Julián Salto, al fiscal al que se le sacó del campo de fútbol, y se le dijo, pásanos el expediente porque lo ordena Álvaro García Ortiz, se le dijo. Había que filtrarlo porque había osado González Amador tener una, literalmente, les leo o les digo literalmente la expresión que se utilizó, tenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, ¿cómo se podía permitir, verdad? O sea, ¿a qué persona se le puede permitir ser novio de Isabel Díaz Ayuso? No, a Isabel Díaz Ayuso hay que acabar con ella. Hay que aplastarla. No puede tener ni vida privada, no puede tener vida pública, no puede subsistir, no puede existir. ¿Por qué? Anda, porque representa los valores de la derecha. Y eso era imperdonable para la izquierda. Es más, había que aplastarla porque resulta que se estaban detectando cosas. ¿De quién? En aquel momento, incipientemente, de Begoña Gómez y su relación con Air Europa. Les vuelvo a leer una de las noticias de hoy. Repito, esta noticia, el titular. Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez por acelerar el rescate a Air Europa. Miren, chuparse el dedo ya a estas alturas, que se lo chupe quien quiera. A una amiga por acelerar el rescate a Air Europa. ¿Ese dinero para quién era? Bien, esta es una de las informaciones que han salido sobre Begoña Gómez y su relación con Air Europa. Las anteriores, comprendidas más o menos en el entorno de una semana, han apuntado que, 1, según Koldo García Izaguirre, habría recibido 1 millón Begoña Gómez. 2, en una segunda información, también de Koldo García Izaguirre, habría recibido otros 200.000 euros. Vamos, que llevamos por 2 más 1, 3,4 más 200.000, 3,6 millones de euros. Repito, esto no son informaciones mías. No. Koldo García Izaguirre hablando, un informe de Hacienda con una persona que en este momento está protegida, diciendo que se habría pagado efectivamente 2,4 millones a través de la amiga de Begoña Gómez. Y como empezó a salir toda esa información, había que buscar algo con lo que compensar, porque claro, Pedro Sánchez tenía que sobrevivir.
aunque su mujer estuviera metida en todo tipo de tramas, aunque él mismo esté metido en una cloaca, en tapar 800 tramas, y el que se quiera creer que el número 1 no era el número 1, pues que se lo crea. A mí que no me cuenten en ese colectivo. El número 1, y así le llamaba la trama, suele ser porque el número 1 es el número 1 de la trama. Si no, no te llaman así. Bien, como estaba saliendo esa información, había que acabar con Isabel Díaz Ayuso. ¿Para qué? Para decir, ¿y tú más? Es que la derecha más. La derecha tiene mucha más corrupción que nosotros. Ese fue el argumento que utilizó José Luis Ábalos. Sí, alias Carlota se enrolla que te cagas, utilizó ese argumento en la moción de censura, en el discurso de la propia moción de censura, en la que aupó a las alturas de la Moncloa a Pedro Sánchez. Bien, había que buscar lo que fuera. Bueno, pues hoy el Tribunal Supremo acaba de sentenciar, conocíamos ya el fallo, pero ahora tenemos la sentencia, y acaba de sentenciar que toda esa maniobra era una burda maniobra para intentar tapar a un señor llamado Pedro Sánchez. Que todo lo que se dijo sobre la inocencia de Álvaro García Ortiz era todo mentira, un pedazo de bulo sideral. Que por supuesto que a Alberto González Amador se le había ofrecido un acuerdo por parte de la Fiscalía y que ese acuerdo no se ha respetado. Alguien tuvo que dar la orden, ¿verdad? Bien. Y que se fue contra él, repito, por tener una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y que se filtró todo lo filtrable. Vamos, que se le impidió el derecho a la defensa. Y que a partir de ahí se le persiguió, pues porque era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y había que conseguir arrastrarle de corte penal en corte penal para arrastrar indirectamente las posibilidades políticas de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar lo que han llegado a decir desde que ya sabíamos que el fallo era condenatorio hasta que tenemos la sentencia. Un ministro de Justicia, nada más y nada menos, Bolaños. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Bien, Óscar López, como siempre, él va a más. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? No lo digo por decir. ¿Qué es lo siguiente? Que para quien sí tiene pruebas de su culpabilidad, ¿va a quedar libre? Lo siguiente sería que todos vosotros dimitierais, encabezados por vuestro jefe, que es el que os mandó a hacer este tipo de declaraciones. Pilar Alegría, portavoz expresa, tal cual, de Pedro Sánchez. No hay ninguna prueba directa que se determine que el fiscal general del Estado filtrara nada. No hay ninguna prueba directa de que el fiscal filtrara nada. Mire, yo he hecho aquí un resumen, voy a leerles rápido 18 puntos, porque podríamos estar, no sé, pues desde aquí hasta el día de Navidad, mencionando todas las pruebas que se recopilan. Pero ya que Pilar Alegría dice que no hay ni una sola, pues vamos con unas cuantas conjuntas. Venga, la primera. El Supremo considera probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo original a la prensa con los datos secretos. Probado. 2. La nota de prensa con párrafos secretos de las conversaciones entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal también fue filtrada y también supuso una filtración ilegal. Y García Ortiz intervino decisivamente en la redacción y filtración de la misma. Probado. 3. El fiscal general no podía responder bajo ninguna condición a una noticia mediante la comisión de un delito, y lo hizo, probado. 4. El fiscal general tenía un deber reforzado de reserva que quebrantó sin justificación, probado. 5. La divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa, probado. 6. El Supremo tumba la tesis socialista de que, agárrense, lo que ya haya sido divulgado no merece la pena protegerlo como información secreta o reservada. ¿De dónde se sacaron esta versión? Cuando ya se ha cometido un delito, ¿hay bono delito? ¿Detrás pueden ir todos a delinquir? Pues evidentemente una información secreta sigue siendo secreta aunque haya habido una primera filtración. Y las consecuentes filtraciones son igualmente filtraciones ilegales. Probado y sentenciado y convertido en doctrina. Sigamos. 7. El fiscal general del Estado contactó con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, más conocida ya como Pilar Cianuro, porque le dedicaba cianuro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a su vez requirió al fiscal del caso, que se encontraba en un estadio de fútbol, el envío de los correos intercambiados con el abogado de González Amador. Y esa información era secreta. ¿Lo hizo? Lo hizo. Probado. 8. La fiscal María Pilar Rodríguez, Pilar Cianuro, para los amigos, envió después los correos a la cuenta personal de Gmail del fiscal general del Estado.
Probado. 9. La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, siguiendo instrucciones expresas del fiscal general del Estado que le dictaba algunos pasajes, redactó una nota informativa para su difusión a las 10 horas del día siguiente. Probado. La mañana del 14 de marzo, el fiscal general del Estado contactó telefónicamente con la fiscal superior de Madrid para que su fiscalía procediera a difundir la nota. Otro intento más. Probado. 11. Almudena Lastra, la fiscal, la responsable en Madrid, molesta por la filtración producida y conocedora de lo que había pasado, en una primera comunicación telefónica con el fiscal general del Estado, le preguntó si había filtrado la nota, a lo que él respondió sin negarlo: eso ahora no importa. Probado. Lastra, la misma Almudena Lastra, no atendió las siguientes llamadas del fiscal general del Estado, por lo que éste le dirigió varios mensajes de WhatsApp instándole a publicar la nota, a filtrarla. Probado. 13. La Fiscalía Provincial de Madrid publicó la nota informativa después de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo al considerar que su contenido no respondía a los criterios habituales exigidos en una comunicación del Ministerio Fiscal. Probado. 14. El tribunal añade que se han detectado otras filtraciones, por ejemplo la del expediente tributario y la de la propia nota informativa, 3 horas antes de su difusión pública. Probado. 15. La Sala también ha valorado el modo en que García Ortiz solicitó los correos. Tan apremiante, frase textual, tan apremiante era el encargo que no dudaron en hacer salir al fiscal, señor Salto Torres, del partido de fútbol, porque el fiscal general del Estado no podía esperar y lo pedía a él. Probado. 16. García Ortiz realizó el borrado de los datos del móvil, email, casualmente el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después de que esta Sala, es la frase del Supremo, dictara auto acordando la apertura del procedimiento. Probado. 17. El Supremo no acepta como argumento de la destrucción de los mensajes por el señor García Ortiz que este borrado, frase textual, obedeciera a una exigencia legal, básicamente porque no existe disposición alguna que obliga al fiscal general a hacerlo. Probado. Y 18. Por todo ello, la sentencia concluye que no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa. Todo ello probado. Señora Pilar Alegría, señor Bolaños, ilustre ministro de Justicia, señor Óscar López, señor Pedro Sánchez, ¿piensan dimitir? ¿Piensan dimitir? O sea, la cosa es muy sencilla. Ustedes han estado respaldando y siguen respaldando en este momento a un delincuente. En una democracia, cuando se respalda a un delincuente, cuando se respalda desde el gobierno, significa que el gobierno está implicado en los actos de este fiscal. Este fiscal, en estos momentos, gracias a Dios, ya no es fiscal general, en estos momentos es el delincuente Álvaro García Ortiz. Posiblemente el primero de los condenados de la era Sánchez. Veremos los que acaban cayendo, porque hay unos cuantos que están en rampa de salida, por no decir en trampolín, y están ya con el doble tirabuzón. Bien, repito mi pregunta, ¿van a dimitir o les da olímpicamente lo mismo? Estos actos no eran actos casuales de Álvaro García Ortiz, eran actos dirigidos a destruir la carrera de una política que es rival de Óscar López. ¿Quién más quisiera Óscar López? Se puede presentar 500 veces por Madrid que no va a ser rival en la vida. Bien, es rival de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez sabe que Isabel Díaz Ayuso es una gran captadora de votos para las opciones de la derecha y quería acabar con ella. Por tanto, ¿quién tiene que dimitir? Tiene que dimitir Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? Como tiene un nulo, inexistente, es que no ha llegado a nacer respeto por la democracia, no dimitirá. ¿Saben lo que va a hacer? Seguro, ordenar al presidente del Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, que intente tumbar esta sentencia. Veremos si lo consigue. Una sentencia como esta, de más de 100 folios, de más de 150 folios, solamente en la parte pura de sentencia, lleva incorporado los votos particulares, supera todo el texto 230 folios. Bien, una sentencia de esta magnitud ha sido redactada así, porque se ha blindado para intentar evitar la barbaridad de que el Tribunal Constitucional intente tumbarla. Veremos la batalla. Pero ya les digo yo que Pedro Sánchez ni piensa en dimitir, ni con esto ni con nada de todo lo que hemos visto. Lo que piensa es en atacar al Tribunal Supremo. Y lo intentará hacer, que nadie lo dude, a través del Tribunal Constitucional. Veremos los próximos movimientos. La noticia buena es la sentencia. La noticia buena es que la justicia ha vencido. La noticia buena es que la democracia sigue en pie. La noticia posterior tendrá que ser, que yo creo que sí, que el Tribunal Supremo está dispuesto a dar toda la batalla, porque si no, no habría dictado, no habría emitido una sentencia tan absolutamente cerrada, tan absolutamente firme, tan absolutamente contundente, tan absolutamente seria.